tardes. Gracias por volver a una convocatoria del capítulo español del Club de Roma sobre un tema clarísimamente de actualidad, no de toda la actualidad, porque los acontecimientos que se están produciendo en la Franja de Gaza y en Jerusalén nos hubieran llevado a hacer la sesión pensando no solo en los planes estos que están sorprendiendo a la opinión pública del presidente Biden, sino también al conflicto de Oriente Medio, que lo tratamos hace unas semanas, pero que tendremos que volverlo a tratar. La situación es triste, es una situación que parece irresoluble, pero yo creo que hemos tenido hace 3 días una sesión sobre religión y ecología y uno de los ponentes hizo mención a que en la caja aquella que se abrió, al final la caja de Pandora, pues quedó la esperanza. Y en esa esperanza nos acudiremos a ella para ver si algún día se puede encontrar una solución a un conflicto que yo lo conozco prácticamente desde... Yo nací al mismo tiempo que el Estado de Israel y yo creo que desde que tuve uso de razón ya el lío estaba montado y sigue. Y es muy triste. Pero hoy yo creo que tenemos una sesión que tanto a Cristina Manzano y a un servidor como coorganizadores en 3 Global nos hace muchísima ilusión porque a todos nos está sorprendiendo la administración Biden. Y nos ha hecho recordar, como han hecho muchos analistas, pues no solo al presidente Roosevelt, sino también a un presidente que tampoco prometía muy bien, que era el presidente Johnson, y que sin embargo fue capaz de urdir el tema de la gran sociedad y de avanzar en algunas leyes que trataban de limitar y evitar este problema que tiene la sociedad estadounidense con el tema del racismo. Yo no les voy a decir nada más porque creo que contamos con unos ponentes de lujo que saben muchísimo más que un servidor. Sí decirles que les agradeceríamos que cuando formulen las preguntas, como es importante que nos identifiquemos todos, identifíquense ustedes para que si no hubiese tiempo de contestarles en línea las preguntas, nuestros ponentes les podrían contestar posteriormente, pero es difícil contestar a veces a asistentes anónimos. O sea que no les cuesta nada identificarse, de manera que se les pueda redirigir las respuestas que si fuera necesario. Desearles una sesión interesante, que nos hagan muchas sugerencias, que esto nos dé pie para las nuevas convocatorias y reiterarle mi agradecimiento a Cristina, a Lana y a María por tenerles otra vez como ponentes con nosotros y seguir aprendiendo de ellos. El Club de Roma en realidad es un invento para que algunos aprendamos, porque no es un club que tenga certezas, no es un club que arriesgue opiniones porque estamos muy inseguros, y yo creo que simplemente desde que lo montó Aurelio Peccei en 1968 es una reunión de personas que vienen a escuchar y vienen a aprender, y eso es lo que pretendemos hacer algunos de nosotros, y sobre todo que componentes tan excelentes como los que hoy tenemos pues podamos entender un poco cómo está habiendo ese giro en un personaje que algunos hoy todavía he vuelto a encontrar un artículo de los primeros días donde se decía que el presidente Biden podría ser a lo mejor un presidente invisible. Es cierto que es discreto, pero parece ser que no quiere ser invisible, sino que quiere dejar una huella que puede ser importante para el resto de la humanidad. Pues muchísimas gracias y Cristina, tuyo es todo el tiempo. Pues muchísimas gracias, José Manuel. Buenas tardes y de nuevo un placer estar aquí compartiendo ideas e impresiones sobre temas de geopolítica, de la realidad global y hoy en concreto de Estados Unidos, que es sobre todo un gran actor global. Antes de nada quiero disculpar a Cristina Olea, que estaba previsto que estuviera con nosotros. Cristina es corresponsal de Radio Televisión Española en Washington y ya nos había avisado de que sí tenía este tiempo disponible siempre que no hubiera algo de urgencia y de que la actualidad la requiriera, y así ha sido. Están las cosas muy movidas en muchos lugares del mundo y hace media hora nos ha pedido disculpas porque el deber la llamaba, así que esperamos tenerla con nosotros en el futuro. Pero sí tenemos a Lana Moceri, a la que ya han podido escuchar, y igual que a Juan María Hernández Puertolas en diferentes ocasiones. Como saben, Lana es analista política, especialista en comunicación política y profesora de la
Universidad IE de la Escuela de Global and Public Affairs, y me encanta a mí también decirlo, es colaboradora habitual de Esglobal, y Juan María es periodista, escritor, economista y un especialista también en la política interior estadounidense. Hablaba José Manuel del efecto sorpresa, ¿no? de cómo no dejamos de sorprendernos día a día con los diferentes anuncios que ha venido goteando Biden. A mí la primera sorpresa que me produce es cuando revisamos el programa electoral y vamos viendo cómo apenas 3 meses después de la toma de posesión nos va poniendo en marcha. Es una sorpresa que a lo mejor, Alana, a ti no te la causa tanto, pero desde España, que un político cumpla las promesas electorales, no las promesas, el programa electoral ya es en sí mismo toda una novedad. Pero luego además tiene mucho que ver con el hecho de que Biden, durante la campaña y en el imaginario colectivo, se presenta posiblemente como uno de los presidentes más estereotípicos de los últimos tiempos, ¿no? Obama no lo fue, desde luego, Obama era toda una novedad, Trump desde luego era todo lo contrario. Biden, como sabemos, viene perfectamente del establishment de Washington, toda su vida en política, toda su vida en este entorno, y sin embargo está poniendo en marcha algunas de las ideas y algunos de los programas más rompedores de los últimos años. Es cierto que las circunstancias también parecen exigirlo, ¿no? Es cierto que nunca antes en nuestra vida nos habíamos enfrentado a una pandemia de estas características. En Estados Unidos, yo suelo decir todavía el país hegemónico en el mundo, es de los que más lo han sufrido y tenemos la percepción muchos de que por una mala gestión. Ese era uno de los principales desafíos de la nueva presidencia, darle la vuelta a la gestión de la pandemia y tratar de combatirla desde el punto de vista sanitario y también, por supuesto, desde el punto de vista económico. Los avances económicos que había hecho Estados Unidos en los últimos años de repente se vieron frenados y más allá, gracias también a esa mala gestión de la pandemia, ¿no? Así que teníamos muy claro, quienes seguimos un poco de cerca la realidad estadounidense, que los 2 primeros desafíos eran combatir la pandemia, combatir la crisis económica, y hay un tercer desafío enorme que es combatir la división del país, tratar de sanar las heridas. Yo voy a empezar por preguntaros algo muy básico y muy obvio, y a partir de ahí iremos sacando temas diferentes hasta hacer un recorrido por la realidad estadounidense hoy. Pero os quería empezar pidiendo un primer balance de cómo veis estos 3 meses, de cómo veis las propuestas de Biden, de cómo veis que las está recibiendo la sociedad estadounidense, y a partir de ahí, ya digo, continuaremos con otros temas. Alana, ¿te parece si empiezas tú? Ok, pues sí, es curioso, ¿no? Cómo sorprende, porque la verdad es que todo lo que está haciendo estaba en sus planes, en sus propuestas de su campaña, que muchas veces solamente gente como yo lo leemos, pero es un poco, me recuerda un poco de cómo la gente miraba Obama y como Obama era quien era el primer presidente africano-americano, afroamericano, ¿no? En la historia, pues proyectaron sobre él todas sus esperanzas que iba a ser tan transformativo, simplemente por quien era, pero realmente, bueno, él tenía sus ideas, pero tampoco nada que era muy radical o tan progresivo como los progresistas del partido querían. Y eso es una cosa importante de siempre notar, que los progresistas del partido, el ala más izquierda del partido, nunca están contentos con los presidentes demócratas. Y eso es como Clinton y Obama, y será lo mismo, supongo, con Biden, pero ya veremos, porque por ahora es que miramos Biden y, como dices, es un hombre mayor, con pelo blanco, con una larga, pero era el senador más joven. Es que empezó antes de 30 años en el gobierno en los Estados Unidos. Tiene una historia larguísima y también con sus momentos no especialmente buenos. Eso es la tercera vez que presenta para la presidencia, pero parece que ha sido su momento. Y una cosa que es muy distinto con Biden, y yo creo que
explica mucho de lo que vemos, que tanto Clinton como Obama son dos hombres muy intelectuales, que han ido a los Ivy League, son hombres que han leído de todo, que siempre son la persona más inteligente en la sala, ¿no? Pues Biden no es tanto así, que Biden ha ido a una universidad normal, de hecho que voy olvidando cuál universidad, y que muchos están diciendo que lo que es muy distinto sobre él es más de construir coaliciones. Él, cuando tiene una nueva política o están formando algo nuevo, inviten los miembros de la sociedad civil para colaborar en hacer esas políticas, en vez de simplemente decirles lo que van a hacer, que es lo que ha hecho Obama y Clinton. Y también que Obama y Clinton ya muchas veces ya sabían lo que querían hacer, pero Biden, parece que Biden de verdad escucha y está muy contento de buscar una solución entre todos. Y también otra cosa que es muy notable es su equipo, que también hay muchos que son veteranos de las administraciones de Clinton y de Obama sobre todo, pero también es un equipo magnífico y él no tiene miedo de dar protagonismo a los demás. Es un equipo de verdad y gente con ganas de hacer políticas y solucionar los problemas y eso es un tema que vemos en todo lo que está haciendo. Y yo empezaría un poco un comentario de uno de los que se postula para presidente por el Partido Republicano en el 2024, que es Ted Cruz, un senador muy radical, etcétera, que calificando los programas de Biden ha dicho boring but radical. Aburrido pero radical, radical en el sentido norteamericano, es decir, como casi extremista. A lo cual el editorial del Economist decía, es que Trump era fascinating but incompetent. Fascinante pero incompetente. Realmente la masa de órdenes ejecutivas, proyectos de ley, especialmente obviamente el programa de apoyo a las familias, el programa de gasto de un 1.9 billones de dólares, que es realmente impresionante, y eso lo ha conseguido aprobar sin apoyo del partido de la oposición, con unas mayorías muy justas en el Congreso. Entonces, por otro lado, como comentaba mi Alana, para un hombre que tenía fama, se diría en castellano, de charlatán, de muy hablador, ha sido un hombre sorprendentemente discreto. Un personaje, un presidente anterior que se comunicaba con el país vía Twitter, vía Facebook, antes de que se lo quitaran, ahora ha dado nada más una rueda de prensa. Palabras las justas y discursos los justos. Sin embargo, una producción legislativa, etcétera, no ha habido tema que no haya tocado prácticamente. Las infraestructuras, el cambio climático, política exterior, etcétera, etcétera. Un poco también en la tradición, efectivamente, de Franklin Roosevelt, le gustan los símbolos también, encima de la chimenea del despacho Oval ha puesto un retrato de Franklin Roosevelt, emulando los famosos 100 días, pero que realmente es un hombre, quizás por la edad también, que tenga prisa. O sea, que sabe que dentro de noviembre del 2024 va a haber elecciones legislativas, las mayorías de los demócratas son muy justas y por lo tanto la paciencia del país se puede acabar rápidamente. Dicho sea de paso, es muchísimo más popular a estas alturas de su mandato, apenas 100 días, que lo que fue Donald Trump a lo largo de los 4 años que fue presidente. Una de las cosas que algunos observadores esperaban de la puesta en marcha de la nueva administración era que fuera un poco un Obama 2, ¿no? Que Biden retomara todas aquellas cuestiones que Obama no había sido capaz de poner en marcha. También a Obama le tocó lidiar con la crisis financiera, etcétera, y sin embargo esto que estamos viendo no es un Obama 2, es una profundización en muchas, y es traer nuevas políticas, ¿no? Has mencionado, Juan María, los 3 grandes programas que ha puesto encima de la mesa, el de rescate, que ya ha sido aprobado, el de las infraestructuras y el de las familias, que todavía tienen que pasar por la aprobación de Congreso y Senado, ¿no? Pero bueno, que en sí mismos ya suponen eso, una ambición importante en cuestiones económicas
y sobre todo un cambio de orientación hacia quién va dirigido. Decíais también que solo ha dado una rueda de prensa y solo ha hecho un discurso ante el Congreso reunido, precisamente con esa imagen tan simbólica, ¿no?, del presidente hablando delante de dos mujeres que por primera vez en la historia presidían la sesión, la presidenta del Congreso, de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y la presidenta del Senado, la vicepresidenta Kamala Harris. En ese discurso, como bien dices, no se olvidó de nadie, pasó por todos los actores, por todas las personas afectadas por la crisis, por todos aquellos en quien quiere fijar sus políticas, ¿no? que muy bien decías, esa clase media que ha construido el país, y a mí me llamó mucho la atención lo siguiente que dijo: Wall Street no ha construido este país, han sido esa clase media que ahora se ha visto muy afectada por todo esto, ¿no? Os voy a preguntar si creéis, qué tropiezos creéis que puede tener a la hora de aprobar los planes con esa mayoría exigua que tiene, pero también políticamente, y ahí hago referencia a este comentario de Alana, ¿no?, de hacer coaliciones, de buscar consensos, porque también dejó claro en ese discurso, también tendió la mano de alguna manera al Partido Republicano, pero les dijo: si no queréis, vamos a seguir adelante. Entonces quería preguntaros un poco primero, posibilidades de que estos planes vayan adelante. Dejadme solamente que añada otro detalle. En su programa electoral, él había dicho que se subiría el salario mínimo a $15 la hora. Esto no fue aprobado, era parte del primer programa, del primer paquete de rescate, no fue aprobado por el Congreso, pero luego él lo introdujo como orden ejecutiva, con lo cual, bueno, pues sí parece que está dispuesto a tomar algunas medidas. Quería preguntaros por vuestra impresión de estos paquetes, por una parte, algo has mencionado, Juan María, pero también por la cuestión política, ¿no? ¿Qué papel van a tener en el debate político en un momento tan complicado en Estados Unidos? Una cosa que siempre me hace gracia es que cuando entra un demócrata en la Casa Blanca se habla del bipartidismo, que en los Estados Unidos es un poco, la idea de eso es un poco distinto que en España, que para nosotros normalmente lo vemos como algo muy positivo, y eso es porque estuvimos mucho tiempo tras el Mundial, Guerra Mundial II, con mucho consenso entre los dos partidos y no tan polarización. No es que siempre ha sido así, que mira esa historia, siempre ha sido peleas muy duras, es así en la política, pero tenemos un ideal de eso que no es muy realista. Pero me hace gracia porque cuando entra un demócrata hablan de bipartidismo, pero cuando entra un republicano nadie se sorprende, que ellos hacen lo que les da la gana porque tienen el poder. Y así funciona el gobierno. Y entonces no me sorprende nada que sí, Biden tiene 2 años para hacer todo lo que puede hacer, porque no es nada cierto que los demócratas van a seguir con la Cámara y con el Senado. Los dos son, bueno, muy dudable. Entonces hay que seguir, y solamente lo que tienen en el Senado es esa ligera mayoría, y todo depende si el senador Joe Manchin, que es un demócrata, pero de un estado muy conservador, si él dice sí o no. Entonces, lo de subir el sueldo mínimo tiene que ver con Joe Manchin. Si Joe Manchin dice no, es el hombre realmente más poderoso. Si queremos saber lo que va a poder, lo que Biden va a poder hacer a través de legislación, hay que preguntar a Manchin y sabrás. Entonces, eso es algo. Yo creo que es importante que dejamos de pensar que, oh, no, pero hay que trabajar con los republicanos porque así es en cómo funciona el gobierno. Pero me hace gracia porque siempre esperan que los demócratas van a ser más majos. Y no sé. Pero bueno, eso es, entonces están haciendo los primeros. El American Rescue Plan, el primero, es a través de un proceso que se llama Budget Reconciliation. Eso quiere decir que es realmente una propuesta de ley que es presupuesto. Si es presupuesto, solamente necesitan sus 51 votos para aprobarlo y no 60
para evitar the filibuster. Y entonces eso también es algo muy, muy polémico, incluso dentro del Partido Demócrata, si van a quitar el filibuster o no, pero eso es muy técnico y no voy a entrar. Pero entonces es importante, el Rescue Plan ha sido muy robusto y con los cheques de $1,400 que tampoco es para cambiar tu vida, pero luego sí han expandido los créditos de impuestos para familias con niños, que eso realmente casi representa un mínimo ingresos esquema, tipo de esquema como hemos visto en muchos países, algo que me interesa, algo sobre que he escrito para Es Global el año pasado, y realmente es bastante radical. Realmente, si es transformativo, si es realmente radical, veremos, y todos los comparativos con FDR, pero sí, yo creo que vamos a ver administración mover muy rápido los próximos 2 años, porque solamente hay este periodo de oportunidad y veremos lo que pasa en 2022. Sí, es una gran diferencia respecto a Roosevelt que se ha comentado, porque, como ha comentado muy bien Alana, todo lo que es tema presupuestario, vía reconciliation, se puede conseguir con la mayoría más simple, con las que hay ahora. Pero los temas estructurales, estoy pensando en una ley de inmigración, en una ley de cambio climático, en leyes que intentan, como hemos comentado al principio, aminorar las tensiones raciales, incluso reparaciones a la población afroamericana. Sería inviable con la actual polarización que tiene el país. Pensemos que Obama, con 8 años de presidencia, solo consiguió y a duras penas la reforma sanitaria. Casi todos los temas fue muy importante y que además lo recurrieron hasta el Tribunal Supremo, etcétera, etcétera. Con lo cual, a diferencia de Roosevelt, que inventó la Security Exchange Commission, muchos proyectos de infraestructura, etcétera, etcétera, ahora es el tema presupuestario, que no es nada, no deja de ser muy importante, pero es eso. Tema estructural va a ser mucho más complicado. Y aunque ya supongo que lo introducirías, Ana y Cristina, no podemos dejar de aludir a la conducta del Partido Republicano, que, siendo criticable el programa de Biden bajo muchos conceptos, Larry Summers dijo que puede provocar inflación, hay algunos gastos que quizás no estén justificados. Sin embargo, el litmus test, como diríamos en español, la prueba del 9 de la buena fe republicana, es que admitan que hubo trampa en las elecciones pasadas. Por eso ha caído Liz Cheney. O sea, 70% de los votantes republicanos creen que las elecciones fueron amañadas, cuando hubo 11 millones de votos de diferencia, 7 millones de votos. Y eso eres bueno o mal republicano en función de que te creas eso. Yo creo, y en algún artículo salió, que a lo mejor hubiera valido la pena, quizás soy un ingenuo en eso, de hacer una investigación, una prueba de que ya sí que muchos jueces en todos los estados disputados se validó los resultados de las elecciones, pero no deja de ser notable que, transcurridos tantos meses, todavía el punto de mayor discordia es incluso la propaganda que sale de Mar-a-Lago, de la finca de Donald Trump, es esa: ganamos 2 veces y ganaremos una tercera. Increíble. Sí, sí. Vamos a volver después al Partido Republicano y al futuro del trumpismo y todo esto, pero volver a sacar un tema que has mencionado, Juan María, es todos estos paquetes pueden tener consecuencias colaterales, ¿no? Has hablado de la inflación, que está en el debate, también se habla mucho del endeudamiento, y la pregunta del millón es: ¿cómo se va a financiar todo esto? Porque es que la cantidad de dinero es, no sé, estamos hablando de trillones de dólares, ¿no? Una de las medidas que también ha anunciado Biden es que subiría los impuestos a los ricos. Había un comentario en el chat diciendo que sí, que la aportación de este 1% famoso para poder mantener al siguiente o apoyar al otro 99%, pero la realidad es que la definición de ricos que Biden ha introducido es aquellos que ganan más de $400.000 al año. A ver,
aquí esto no es rico, esto es riquísimo. Entonces, la cantidad que se puede recaudar a partir de subir ligeramente, porque además tampoco estamos hablando de barbaridades, los impuestos a esa franja es suficiente para, junto con el crecimiento esperado, sostener este tipo de programas. Y si te parece, empezamos contigo por el lado económico y luego Perfecto. Ana por el lado político. Bueno, la verdad es que las cifras me van dando un poco de miedo, porque ahora ya es en Europa cuando pasa la deuda más del 100% del PIB, nos echamos a temblar. Claro, y eso en Estados Unidos puede ser, después de esos programas, más del 120%, un déficit del 12% respecto al PIB, pero es verdad que el crecimiento económico puede hacer que esas cifras sean más aceptables. Y también no olvidemos el papel del dólar fundamental como moneda de reserva, ¿no? Que eso es también muy importante. Pero realmente se ha de pagar, evidentemente. Y es verdad que el único, así como comentábamos, que el mayor logro legislativo de Obama fue la reforma sanitaria, el mayor logro de Trump para su electorado fue la reforma fiscal del 2017, que bajó el impuesto sobre las empresas de forma bastante radical. Ya ahí ya Biden ha introducido algún cambio. Pero dejarme comentar el cambio que para mí es más revolucionario, porque ese realmente tendría que ser un cambio multinacional, que es en el seno de la OCDE se discuta que las grandes corporaciones multinacionales paguen un mínimo impuesto sobre sus beneficios. Eso, de conseguirse, sería realmente revolucionario, lo más importante desde Bretton Woods. Sería una acción increíble. Pero bueno, yo creo que la verdad es que los economistas dicen que a corto plazo no hay peligro de inflación, que la economía todavía está funcionando en términos, hay todavía desempleo, a pesar de que comentábamos que la gente quizás no busque empleo tan activamente como antes, pero que realmente, bueno, la pandemia está muy cerca y todavía hay mucho recorrido para el crecimiento económico. Ana. Hay que recordar que en los Estados Unidos un sueldo de 400,000 tampoco es riquísimo ahí. Es que los sueldos son muy distintos. Yo soy de Silicon Valley, donde eso es realmente nada, casi no vives con eso. Es realmente tremendo cuando lo comparas con España. Entonces, mejor no hacerlo, pero sí, son planes importantes y hay cosas que han aprendido tras los años, desde los años de Obama, que dicen los economistas de la administración de Obama y que están ya con Biden, es que realmente la cosa peor que pueden hacer es no inyectar bastante dinero en la economía, que lo que han aprendido es no hay tanto peligro de inflación, ni tanto problemas en endeudar el gobierno. El problema es volver la economía, entonces hay que gastar, y eso es lo que se puede hacer un gobierno de forma que no es comparable. Siempre queremos hacer esa comparación entre el presupuesto de un gobierno y uno de una persona, una empresa, que no es lo mismo. Los gobiernos se pueden endeudar y eso es por su propio bien, porque luego vienen los impuestos. Y entonces han cambiado mucho ideas las economistas y a través de también mucha investigación desde la administración de Obama. Y si iban a volver a hacerlo, hubieran gastado más en 2009 y 10 que lo hicieron, y a lo mejor la economía hubiera vuelto más rápido, porque si recordamos, en 2012 Obama casi no volvió a ganar por temas de la economía. Pero también lo que está metiendo Biden en estos dos, sobre todo los dos grandes planes, el American Rescue Plan, que ya está aprobado, y el otro, el American Jobs Plan, dentro de ahí vemos mucha infraestructura y también mucho trabajo para crear trabajos verdes, ¿no? Es que trabajos que van a ser proyectos del medio ambiente y cambiar la economía, porque sabemos que es una nueva economía que hace falta para apoyar
apoyar acción en contra del cambio climático, la crisis climática. Y también es que esta idea de impuestos sobre la gente más rica, porque no han estado pagando su parte, y eso lo sabemos, pero es un argumento muchas veces muy difícil en los Estados Unidos, donde pensamos que cualquier persona con dinero tienen su dinero porque han trabajado mucho y que la gente que no es porque son vagos. Esta idea está muy dentro de nuestra cultura, sobre todo de la gente de la derecha, pero también está por ahí. Y entonces, muy difícil. Y también yo creo que es bastante interesante un impuesto de los multinacionales en el mundo y que porque es el momento que el mundo trabaja con eso, pero claro, eso es algo que tiene que ser de forma internacional y ahí yo creo que Biden tiene mucho trabajo en convencer a otros países de colaborar en eso. De todo lo que habéis mencionado, hay un punto a mí me parece también especialmente interesante, es el concepto de infraestructura, que no son solo las físicas, que desde luego cualquiera que se haya movido un poco por Estados Unidos sabe la necesidad que hay de reformar, reconstruir carreteras, puentes, aeropuertos, etcétera, etcétera, sino también las humanas y el peso que le está dando a cuestiones como la educación, como la formación, como el apoyo a los cuidados, ¿no? Que eso desde luego afecta positivamente a todos, pero muy especialmente a mujeres, de clase trabajadora, que son las que menos, no solo recursos económicos, sino respaldos tienen a la hora de todas esas cosas. El poner el cuidado en el centro de esas políticas creo que también es bastante revolucionario en un país, sobre todo como Estados Unidos. Mencionabas lo de los impuestos, Juan María, efectivamente eso es revolucionario, como también lo ha sido uno de los últimos anuncios de Biden de abogar por la eliminación, por la suspensión de las patentes, aunque sea de forma temporal, de las vacunas, ¿no? Para facilitar el acceso a las vacunas de todo el mundo. ¿Cómo se está gestionando ahora mismo la pandemia? Él presumía también en su discurso de haber vacunado, de haber puesto más de 200 millones de vacunas, de tener ya una cobertura de vacunas importante, pero al mismo tiempo que ocurre eso, vemos una parte de la sociedad totalmente negacionista, una parte de la sociedad que se ha creído todas esas historias que han estado circulando, algunas impulsadas desde la propia Casa Blanca. ¿En qué punto estamos en la pandemia en Estados Unidos? Pues yo estuve pensando que iba a vacunarme ahí cuando voy en junio, pero bueno, parece que las cosas van más rápidas en Madrid ahora, entonces veremos, pero parece bien, por lo menos hay liderazgo federal, aunque sigue siendo mucho de la gestión de la pandemia en manos de los estados, pero además de las vacunas, una cosa que la administración de Biden, y yo creo que también ha sido mucho a través de Jill Biden, la primera dama, porque también es profesora, de devolver los alumnos a las escuelas. Es que los niños en los Estados Unidos llevan todo el año, con casi en todos los estados, con clases online. Las hijas de mi mejor amiga están volviendo poco a poco estas semanas y luego se terminan en los primeros de junio, pero a diferencia de aquí en España, donde hemos seguido desde septiembre con bastante gente en las aulas. Entonces, es eso, es que son cosas muy importantes y lo que también sabemos de la pandemia es que muchas mujeres han dejado de trabajar porque no pueden con los niños en casa y a trabajar. Es que, claro, es imposible y lo normal no es siempre así, pero lo normal es que las mujeres suelen estar cuidando a los niños. Claro que hay muchos hombres que lo han hecho, pero en general hemos visto muchas mujeres dejar el mercado laboral por eso también tener cuidado para los niños, es que lo que quieren es que todo el mundo tiene la opción de entrar en el mercado y trabajar, y eso crea un mercado más fuerte. Pero bueno, eso ha sido las vacunas y luego que la gente vuelve a su vida real, pero este grupo que no quieren es lo mismo grupo que creen la gran mentira de Trump, que las elecciones no han sido legítimas y es muy difícil. Mi madre me contó que había un programa en la tele con muchos
estrellas y actores y gente pidiendo que ellos van a vacunarse. Digo, pues genial, son justamente la gente que gente no creen. Esta gente piensan que Hollywood es elitista y que no puede ser que son estos élites diciendo a esta gente tonta que se vayan a vacunarse. No va a funcionar. He escuchado una historia de un médico de un pueblo que sí, que él ha tenido mucho suerte en convencer gente. Tiene que funcionar así. O digo, la gran cosa sería si Trump dice a esta gente que deben vacunarse, Trump mismo se ha vacunado, pues eso tendría un gran impacto, pero me temo que él no está utilizando su plataforma para decir eso, que es una pena. Sí, igual que se perdió mucho tiempo, un tiempo precioso al principio, con movimientos negacionistas, ya no de las vacunas, sino de la propia epidemia, hasta llevar a Estados Unidos a la cifra absolutamente trágica de los 600.000 muertos a los que se está acercando, gracias a Dios, con un ritmo ya ahora muy inferior. En el tema de vacunación sí que está funcionando bien. Y, por ejemplo, como el Reino Unido, y a diferencia de Europa, que no ha funcionado, que no ha estado funcionando bien, poco a poco ahora se están arreglando los temas. Pero es un tema de organización y en eso, la verdad, se demuestra que un sistema descentralizado y federal como es Estados Unidos puede funcionar. Y no quiero hacer la comparación con España, donde 17 autonomías, por lo menos el tema de vacunación no está funcionando mal del todo, pero el tema de lo que se puede y no se puede hacer es una auténtica locura, ¿no? O sea que en ese sentido Estados Unidos está funcionando muy bien en cuanto a la vacunación, al margen de que haya algunos movimientos culturales, guerras famosas culturales, como cuando el año pasado se decía que el hecho de llevar una mascarilla era un-American. No era patriótico llevar mascarilla, claro. Eso es increíble también, una tragedia, ¿no? Quiero, antes de empezar con las preguntas, quiero introducir tres temas que os voy a lanzar así, luego vamos añadiendo algunos datos. Bueno, los tres han ido saliendo en la conversación. Uno es el del cambio climático y el de cómo no solo la primera acción de Biden al llegar a la Casa Blanca fue volver al Acuerdo de París, que es una estupenda noticia por todo lo que implica. Ha ido introduciendo medidas, como decía Alana, también para fomentar esa economía verde y esos puestos de trabajo verdes, etcétera. Está en su plan de infraestructuras, ahora mismo está permeando muchas de las políticas que están encima de la mesa, pero no solo eso, sino que convocó una cumbre global a la que tuvo además la capacidad, con gran empeño de Kerry como embajador especial, como representante especial para la lucha contra el cambio climático, convenció además para que estuvieran los líderes chino, ruso, que era todo un desafío, no solo por el propósito, sino porque, bueno, viniendo de Estados Unidos ahora mismo las relaciones no están en su mejor momento. Parece que por primera vez en la historia realmente Estados Unidos quiere erigirse como líder en la lucha contra el cambio climático, porque nunca lo ha sido, nunca ha estado en su programa de ninguno de los presidentes, ni siquiera de Obama, erigirse en tal líder, ¿no? Entonces quería preguntaros sobre qué implicaciones tiene esto, qué implicaciones tiene para esa transformación de modelos en los que estamos hablando también tanto en Europa, si hay realmente un viso de que vamos hacia ahí o es todo una bonita filosofía, ¿no? Ese es uno de los temas. El otro es, también habéis mencionado, el de la inmigración. Ahora mismo se presenta como uno de los principales escollos, ¿no? Donde puede torcerse esta buena imagen de Biden, y él ha delegado esta función o ha atribuido esta función a Kamala Harris. Le ha pedido que, por ejemplo, con México hable directamente y trate de gestionar, no sé si llamarlo crisis migratoria, porque no es una crisis ahora, pero bueno, la cuestión migratoria. Y la tercera, que también habéis comentado, es la del el futuro del Partido Republicano. Lo dejo ahí para que vayáis comentando como queráis, son muchas cosas y muy diversas, pero bueno, por lo menos para apuntar algunas ideas más en estos tres campos. Nos lo repartimos un poco, Alana.
Yo empiezo con el Green Deal y luego seguimos con otros temas. No, realmente el ala izquierda del Partido Demócrata está proponiendo lo que llaman Green Deal, que sería una descarbonización, no sé si el término es muy correcto, del país para ir hacia energías alternativas, como por otro lado va todo el mundo. Ahora, hay uno de los ítems en el programa de Biden que es realmente ambicioso porque supone un cambio radical en la cultura del país. He oído que se pretende, el país tiene 115.000 gasolineras y es un país, como sabéis, está muy orientado hacia el automóvil alimentado por hidrocarburos. Pues se pretende nada menos que crear 500.000 puntos de recarga para coche eléctrico. Eso sería una auténtica revolución, de nuevo. Acabar con la dependencia del petróleo, ¿no? Es un tema para mí apasionante, porque además se pretende, y esto sería la cuadratura del círculo, que esta reforma impulsara el empleo también, ¿no? Nuevos empleos y nuevas capacidades, para que no hubiera el gran escollo, que es la desigualdad, que en realidad pues toda la gente que de alguna forma la globalización ha dejado al margen, que pudiera reincorporarse al proceso productivo. El tema de infraestructuras que comentamos antes también va en esa línea. Sí, y para mí también en el cambio climático, la crisis de climática, que mejor dicho, es que el liderazgo en el mundo, no sé, este summit con los otros líderes del mundo era interesante. Yo creo que era un buen primer paso, pero lo que se notaba es que cuesta que el mundo confía que es liderazgo de verdad y es liderazgo que puede durar, porque lo que ve el resto del mundo pero eso es la democracia, que cambian los líderes de un país y muchas veces cambia por completo lo que son las prioridades, lo que hemos visto en los últimos 30 años, ¿no? Es que va sobre todo este tema de cambio climático. Es que vamos desde Clinton, que lo da importancia, luego a George W. Bush, que era más de guerras, y tampoco uno negaba el cambio climático, pero eso es el principio de eso. Luego Obama y con republicanos negando todo eso, y Trump, que completamente negaba que era un problema. Y ahora volvemos, pero eso es gran parte del problema en el mundo, porque no es solamente los Estados Unidos, son todos los países que va cambiando de líderes. Entonces, la persona de turno puede colaborar bien o no, pero es problema de todos al final. Estos temas transnacionales, eso es lo que los hace tan difíciles de solucionar. Bueno, migración es otro, ¿no? Y eso lo veo aún más difícil. En los Estados Unidos están intentando reunir los niños con familias, que eso ha sido un tema que costaba mucha gente ver que nuestro país ha hecho algo así. Entonces, pero es difícil. Es que han perdido gente y entonces, bueno, hace falta ver este tema de forma más global, que hay que trabajar con los países de origen y los push factors que hay en la migración. ¿Por qué están viniendo? La mayoría, nadie quiere dejar su propio país, menos gente rara como yo, que normalmente si vamos a otro país es porque no hay otra manera. Y entonces hay que mirar los factores que están haciendo, que sabemos muy bien, y cómo podemos ayudar en eso, y luego hacer el trabajo en las fronteras más humana. Pero por otro lado también, desde George W. Bush tenía muchas ganas de hacer reformas de inmigración y fue imposible con su propio partido. Es un tema bastante curioso, algo que he escrito también para Es Global, sobre el tema de migración por unificar familias o migración por trabajos, por necesidades económicas, y luego hay los refugiados, que es otro tema por completo, pero hay que mirar soluciones, y lo que cuesta es que seguramente hay algo por el medio que funcionaría, pero
pero los partidos están tan polarizados, sobre todo los republicanos, es muy difícil que lleguen a un plan. Es lo que, si me permites, Alana, lo que quería comentar de la política interna más rabiosa, ¿no? Curiosamente, a pesar de que se veía que Florida era un estado que podía ser swing, que podía inclinarse del lado demócrata, fue más republicano en la reelección de Trump. ¿Por qué? Porque suscitó un miedo en la inmigración histórica cubana y en la inmigración reciente cubana, en la inmigración reciente venezolana, perdón, que el programa demócrata era casi comunista, decían que era el socialismo y así, y realmente metió miedo a la gente y Florida votó claramente por Trump. Y en cambio en Arizona, por razones demográficas, etcétera, ganó el Partido Demócrata, cuando también hay una minoría latinoamericana muy importante. O sea que el tema está, incluso hay autores que están diciendo que así como Obama intentó restablecer las relaciones, bueno, de hecho restableció las relaciones diplomáticas con Cuba, Biden es mucho más prudente en el tema Cuba. No quiere tocar el tema, no vaya a tener una repercusión política negativa en Estados Unidos. O sea que el tema realmente es delicado. Bueno, no habíamos comentado y lo introduzco brevemente también por si podéis hacer un comentario. Es que son tantos y tan apasionantes que me cuesta dejarlos fuera, ¿no? Pero justo a raíz de lo que acabas de decir, de la actitud de momento cautelosa hacia Cuba, hemos visto que Biden tampoco ha revertido ninguna de las grandes decisiones tomadas por Trump en política exterior, como por ejemplo el reconocimiento de la capital en Israel, de la capital israelí en Jerusalén, el traslado quiero decir, como por ejemplo el reconocimiento de la titularidad marroquí del Sáhara, en fin, cosas de esas que a países a los que nos afectan directamente, pues teníamos ciertas expectativas, ¿no? En el caso de Israel y Palestina ahora mismo es un tema candente, ¿no? Y desde muchos ángulos se está acusando a Biden de inacción, de tener una política muy tibia. Ahí están los acuerdos de Abraham también en su momento. Bueno, no tenemos mucho tiempo, pero si queréis hacer algún comentario de política exterior, además de sobre el futuro del Partido Republicano, que si será trumpista o no será, pues ahí os lo dejo, antes de pasar, ya digo, a las preguntas de la audiencia. Pues lo que hemos aprendido esta semana, que el Partido Republicano se queda en manos de Trump. Esa fue la gran pregunta en enero, ¿no? Si tras el asalto sobre el Capitolio que iba a cambiar las ideas de la gente, pero no, la gente están agarrando a esta idea, la gran mentira, como decimos, the big lie sobre las elecciones y que no han sido legítimos. Y es importante, es que han decidido en Charles Cheney que es más importante crear esta mentira y Trump que ser un gran conservador que es ella. Es que ideológicamente es más conservador que Trump, pero no importa, la hija de Dick Cheney. Es que no hay nada más importante que eso y es curioso, pero también tras sus 4 años, han sido eligiendo cada vez más senadores y sobre todo más representantes que son en esta línea de Trump y la mujer que probablemente va a coger este puesto de Liz Cheney es muy de Trump. Estos otros problemas de política exterior, Dios, es que son muy difíciles y no sé, también es que Trump dejó Biden sobre todo este tema en el Sahara del Oeste, un problema imposible y la verdad es que no sé cuál es la respuesta ahí, porque lo que ha hecho Trump, que ha sido como tan informal, pero han tenido un impacto enorme. Y no envidio a Biden en eso y tampoco en el tema de Israel ahora. No sé cuál es la respuesta porque la verdad es que a veces actuamos de forma tan rápida y los Estados Unidos y los años, Trump ha sido tan al lado de Israel cuando realmente la mayoría de la gente en los Estados Unidos ven que hay dos lados ahí. En fin, complicado. Yo simplemente por completar el tema un poco de política exterior, hablar, nada,
10 segundos de Rusia y de China, ¿no? En el tema de Rusia es evidente que la relación entre Trump y Putin era especial. Ya desde las primeras elecciones hubo sanciones, pero siempre hubo una cierta mano tendida o mano blanda hacia Putin, y en el caso de Biden ha sido una política más dura en ese sentido. Y luego lo de China sí que no ha habido prácticamente cambio, y se ve no una guerra fría, porque yo creo que China es otro sistema completamente distinto, mucho más sofisticado, capitalismo de Estado, compiten muchísimas más cosas con Estados Unidos que lo que competía la Rusia soviética, pero que realmente hay también una situación muy delicada en el mundo, hasta el punto que la portada del Economist de la semana pasada venía como un círculo, como una diana sobre Taiwán, y decía "The most dangerous place in the world", el sitio más peligroso del mundo, y realmente lo que está pasando en China y en torno a China nos preocupa, obviamente. Desde luego que sí, pues aprovecho este comentario porque para empezar a pasar a las preguntas, porque una de ellas precisamente hace alusión a la tensión que hay en política internacional con Estados Unidos, China, Rusia, incluso hacia América Latina, y la pregunta tiene que ver con cómo esta situación puede afectar o está afectando a que las vacunas lleguen a los países del sur global, porque al final todos decimos muy alegremente hasta que no estemos todos a salvo, no estará nadie a salvo, nos creemos protegidos porque aquí vamos avanzando con ese proceso de vacunación, pero si a 15 kilómetros tenemos a millones de personas que no tienen acceso a las vacunas, difícilmente. ¿Cómo creéis que puede jugar esta tensión en esas relaciones a la hora de adoptar políticas más activas para que la vacuna llegue a todas partes, incluso también en el seno de la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, que tan machacada fue por Trump? Yo quiero ser optimista en el sentido de Biden ha propuesto, a diferencia de Trump, un regreso al multilateralismo. Es verdad que hay tensiones en todo el mundo, pero han vuelto a las organizaciones. Antes acá hablábamos del cambio climático, ahora volvemos también a la OTAN, etcétera. Y entonces, como has dicho muy bien, Cristina, este es un mundo absolutamente global. No podemos verlo de India con tranquilidad, porque es un continente en sí. De hecho, en pocos años rebasará en cuanto a población a China. Sí, efectivamente, a China. Y entonces eso sí que he visto, bueno, pues quiero ser optimista al respecto, una cierta, ¿cómo diría yo?, apertura de miras, de decir, oiga, si la vacuna rusa es buena, pues pongámonos la vacuna rusa. Si es la china, que sea la china. Es el sentido que hay una mayor colaboración internacional. En el tema de América Latina realmente es tremendo, porque ha sido un regreso a todos los niveles, y los casos de México y de Brasil, uno un populismo de izquierdas, otro un populismo de derechas, pero ambos son dramáticos. Pero vamos, yo intento creer en la cooperación internacional para, al menos en este tema de la pandemia, ir más juntos. Ay, perdón, que no llegaba al micrófono. Alana, si quieres comentar algo sobre esto, pero si no, también aprovecho para introducir otro tema, y es la relación transatlántica. ¿Cómo ves la relación con la Unión Europea, que también ha sido muy cuestionada en la era Trump, y la relación con dentro de la propia OTAN, ¿no?, que ha llegado a ponerse también en cuestión en algunos momentos? Como bien ha dicho Juan María, el retorno al multilateralismo es un tema bastante clara en la administración de Joe Biden. Es un hombre que las relaciones exteriores siempre ha sido, bueno, no siempre, pero tras su pérdida y regreso al Senado en los años 80, se ha puesto a meterse en la política exterior, y entonces es un área para él que es importante, que entiende muy bien, y Europa es que ha sido muy importante. Entonces, para él, yo creo que es que para solucionar un tema como la pandemia, que es otro tema transnacional, que no puede solamente
un país o otro país pensar que se lo puede solucionar solo, es que habrá falta que los Estados Unidos y Europa trabajan juntos para asegurar que los otros países menos afortunados que se vacunen ahí también, porque es nuestro problema también, es problema de todos. Pero claro, somos los países con el dinero y las vacunas y las empresas que están haciendo las vacunas, además de China y Rusia, ¿no? Yo creo que tenemos que estar un poco menos obsesionados con esta idea de diplomacia, de vacunaciones, que realmente es como los ayudas, ¿no? Aid, que tampoco cambia mentes de forma duradera en el mundo, es simplemente lo que hay que hacer y es el interés de todos. Pero bueno, a ver si podemos hacerlo, porque la verdad es que si los Estados Unidos y Europa estamos unidos en algún tema, normalmente eso podemos mover mucho en el mundo y hace falta que esta relación transatlántica sea fuerte. María, voy a juntar dos preguntas que tienen un cariz económico. Una es sobre los últimos, una apunta al último dato de la inflación, un 4,2, y si esa inflación un poco galopante, antes has dicho que si hay crecimiento se podrá contrarrestar, ¿no? Pero ¿hasta qué punto podría introducir una variable en una política monetaria más restrictiva de la que ahora se tiene en mente? Y ligando de alguna manera con eso, estamos hablando de gastar enormes cantidades de dinero que pueden llevar a una transformación radical de la economía. Puede que sea el momento de introducir los robots, la nanotecnología en un grado todavía más amplio, la inteligencia artificial, etcétera. En donde, por cierto, son tecnologías en donde Estados Unidos ya es líder, pero tiene que seguir manteniendo ese liderazgo, ¿no? ¿Puede compararse este momento con una posguerra, con esa inversión que se hace después de una guerra para recomponer todo lo destruido en términos de salto cualitativo hacia el futuro? En la primera, que es más macro, yo creo que, como comentaba antes, hay margen. Realmente el crecimiento económico lo que puede hacer es reducir el paro y entonces no llegar al límite donde se dispara la inflación. En cualquier caso, la Reserva Federal, la propia secretaria del Tesoro, que antes era presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, ha dicho que hay margen para que la Reserva Federal siga siendo expansiva durante un cierto tiempo. El otro tema realmente es la pregunta del siglo, ¿no? Cómo las nuevas tecnologías están modificando todo el empleo, toda la transformación, etcétera, y cómo el mundo tiene acceso a esas nuevas tecnologías. En el fondo, el tema de China es un tema de algoritmos, es un tema de inteligencia artificial, es un tema de ya no es quién tiene más cañones o más tanques, es un tema quién domina estas nuevas tecnologías. Todo lo que se está hablando en torno al Bitcoin parece una cosa, pero realmente es que está cambiando radicalmente todo, el futuro de la banca. Es un mundo que están muchísimas incógnitas por resolver. Pues Alana, ahora junto dos preguntas de carácter político para ti. Una es, ¿qué puede pasar si los demócratas pierden la exigua mayoría en el Senado? ¿Qué escenarios políticos se abren para todo este proceso que viene a partir de ahora? Y la otra tiene que ver con el filibusterismo. Ha habido todo un debate en las semanas pasadas, hay partidarios de reformar y de acabar con esa práctica, pero parece que el Partido Republicano finalmente no va a estar por la labor. ¿Qué implicaciones tiene eso también? ¿Me puedes repetir cuál era el tema? El filibuster. Oh, Yeah. Me cuesta, es que, bueno. Perdona, tú sabes que en español los filibusteros son los piratas directamente, o sea, es un sinónimo de pirata. Son temas, bueno, lo de 2022 veremos lo que pasa, ¿no? Es muy posible porque suele corregir, el electorado suele corregir que no hay un partido controlando las dos cámaras en la Casa Blanca. Eso es lo normal, es lo que esperamos también. La mayoría que tienen los demócratas en el Congreso es ligero. Han perdido algunos escaños en el census,
que entonces eso cambia un poco. Texas ha ganado algunos, California ha perdido algunos, que muy raro porque nosotros faltamos representación, pero eso es otra cosa. Y entonces, muy posible, todo es posible, pero si pierden, es eso, que por eso hay que correr ahora. Biden y su administración van a estar moviendo muy rápidamente. Y no hay tiempo para estar extendiendo la mano a los republicanos como quiere mucha gente y como intentó hacer Obama. Y por eso Obama era capaz, Obamacare, the American Healthcare Act, es muy importante, pero tenía que haber hecho más, pero tenía solamente 2 años. Yo creo que Biden lo tiene muy, muy claro. Tiene 2 años fijos, veremos si hay más. Entonces tiene que actuar como si solamente tuviera 2 años. Y yo creo que eso es lo que condiciona eso. Veremos qué pasa después. Si pierde la mayoría, no va a poder hacer mucho más a través de legislación. Será órdenes ejecutivos como Obama y como Trump en el último año. Luego el filibuster, el problema de eso es que es muy polémico, y no solamente entre los republicanos la idea de quitarlo, pero entre los demócratas. Es que ellos pueden y veremos si lo hacen. El problema es que Joe Manchin no quiere, y como digo, si quieres saber lo que pueden o no pueden hacer en el Senado, entonces el Congreso es saber lo que quiere hacer o no Joe Manchin. Este senador es la clave de todo. Y él no quiere quitar el filibuster porque el problema es que si lo quitas cuando tú tienes poder y tú quieres hacer legislación, pues el otro partido también lo va a hacer. Los republicanos sí lo hicieron. Entonces, es algo, por eso es polémico, aunque es bastante ridículo. Hay argumentos que dicen que deberíamos quitarlo completamente, porque si un partido tiene una mayoría, es el momento de gobernar. Y entonces es parte porque no somos capaces de crear grande legislación en el gobierno, y porque parece hay, como decimos, gridlock, que todo está estancado. Muchas veces es gracias al filibuster, porque hace falta un voto de más que 60 senadores, que en cualquier momento es muy difícil que un partido o el otro lo tiene. Os quiero preguntar a los dos, hay un par de preguntas que tienen que ver con la relación de Estados Unidos con América Latina. Una en concreto con México y en toda su amplitud, en la cuestión económica, empresarial, cambio climático, migración, etcétera. Y la otra específica con Argentina. Si Estados Unidos va a dejar que sean China o Rusia los que rearmen Argentina. Cualquiera de los dos que quiera añadir algo en este sentido. ¿Quién va? Me pido México, que conozco un poco más a fondo. Curiosamente, uno de los hasta cierto punto logros de la administración Trump fue renegociar el NAFTA, porque había tenido algunos problemas. En general fue bueno para México, para Estados Unidos, para Canadá, pero unas ciertas reformas que se introdujeron. Y ha funcionado. Y entonces el gobierno de López Obrador, que en muchas cosas pues, ha sido populista y ha cometido errores, en esos temas ha hecho políticas ortodoxas. En el tema, en cambio, de la pandemia ha estado fatal. Pero evidentemente México, por su ubicación geográfica y por su peso demográfico, es un país crucial, es el vecino del sur por excelencia de Estados Unidos, con lo cual nada de lo que pasa allí puede permanecer indiferente a Estados Unidos. El tema de Argentina lo conozco menos, pero realmente sí que fue llamativo en su día, que fueron de los primeros países, a pesar de que aplica un confinamiento pues un poco extraño para lo que es lo que se supone que es la cultura argentina, fue como muy estricto desde el primer momento, y que luego adoptaran la vacuna rusa, pero realmente no sé cómo está en este momento la situación. Tengo que decir lo mismo sobre Argentina, no estoy muy al día, que llevo un semestre bastante lleno de asignaturas de teoría, pero siempre América Latina es
importante para los Estados Unidos. Yo creo que esta administración lo entiende y entiende que es más que solamente políticas de migración, que tenemos socios ahí en temas de comercio muy importante y en otros sentidos. Y yo creo que es importante recordar eso. Bueno, normalmente en América Latina siempre se quejan de que a Estados Unidos no le presta demasiada atención, ¿no? Que el foco de al final es como hay que prestar atención porque efectivamente son nuestros vecinos del sur, esta expresión, ¿no? Del patio trasero, etcétera, y ahí siempre hay una demanda porque luego cuando sí interviene, pues no siempre se hace de la debida manera. Hay una pregunta que no voy a haceros, pero la voy a comentar porque tiene que ver con la India y se nos escapa un poco del tema. Es si deberíamos frenar el nacionalismo indio, pues salvo que vosotros tengáis alguna opinión muy concreta, creo que esto deberíamos hacerlo a especialistas en la India, ¿no? Pero sí hay otra pregunta que os quiero hacer que tiene que ver con las políticas comerciales y con el proteccionismo que ha esgrimido Trump durante estos años y sí hacen referencia a que ha llevado una política casi autárquica, ¿no? Esto tiene mucho que ver con el America First, porque por cierto ha asumido también Biden, o sea que ¿cómo, quiero decir, el consumo americano está en los programas de ambos y está en los planes de ambos, ¿no? Como recuperación de ese entramado industrial que de alguna manera pues, se había ido diluyendo, perdiendo, viendo perjudicado. ¿Hacia dónde van las políticas comerciales de Biden? ¿Son tan proteccionistas como las de Trump con un rostro más amable? Bueno, yo no querría salir, como se dice, por la tangente, pero sí que decir que el mundo, atribuyen a Tony Blair la frase que decía, la globalización es tan inevitable como la noche seguirá al día. Ahora, después de la pandemia, ya no estamos tan seguros, se han distorsionado las cadenas de producción. Un barco que entró mal en el canal de Suez ha provocado un retraso en el comercio internacional impresionante. Es decir, que el juego de equilibrios en el comercio internacional es muy delicado. Y efectivamente, en una primera fase, la verdad es que llevan muy pocos meses, pero Biden no ha aflojado la presión comercial sobre China. Volvemos al tema anterior, realmente es un poco la economía del futuro. Pero bueno, yo creo que aunque la globalización tenga sus límites, y los tiene evidentemente, y yo creo que parte del trumpismo fue por la gente, como hemos comentado anteriormente, que quedó de alguna forma desplazada por la globalización. No todo el mundo es Silicon Valley, no todo el mundo son las nuevas tecnologías, pues que realmente, el mero hecho del regreso de Biden al multilateralismo hace que sea menos proteccionista, obviamente, pero que no es en ese sentido el mundo no es blanco o negro, hay muchos grises. Eso es como bien dice Juan María, ¿no? El mundo es grises y yo creo que simplemente preguntar que la gente compra en los Estados Unidos y que el gobierno estadounidense pone primero los proveedores estadounidenses, no dice que estamos en contra del comercio, en contra del resto del mundo. Es que si hace lo mismo España, que lo hace, no cuestionamos si están siendo isolationist, ¿no? Es que, pero si lo hace los Estados Unidos es como mal. Pero los Estados Unidos es en general un país que compra del resto del mundo. Somos los grandes consumidores y entonces, pero también hay que ser un poco fiel de la gente que están trabajando en tu propio país y también queremos que las cosas, quizás es mejor que las cosas no tienen que viajar tanto a sus destinos. Entonces, para el medio ambiente, que se puede producir cosas en los Estados Unidos ha sido un gran lema de Biden, pero no significa que
que va a cortar temas comerciales con el resto del mundo. Los Estados Unidos tienen una gran historia con el comercio, de hecho que es un país que está construido sobre el comercio internacional y todo la economía desde hace 200 años ha sido una gran prioridad y esto no se va, pero lo de Trump era bastante raro y curioso por ser republicano y tratar el comercio como una arma. Ha sido realmente sorprendente y algo que yo creo que muchos seguimos intentando entender. Dejadme que añada solamente, bueno, esto es una opinión personal y me la vais a permitir, volviendo a lo de la globalización. Yo soy una convencida de que la globalización ni se crea ni se destruye, solo se transforma y que lo que podemos esperar después de este proceso pandémico es, o ya lo estamos viendo y de hecho ya venía de antes, es una transformación y yo espero también que una racionalización, con esto que apuntabas, ¿no? No tiene sentido a lo mejor traerse, bueno, hay cuestiones que tienen que ver con la autonomía estratégica, para usar el término europeo, ¿no? Y esta frase que tanto le gusta repetir a Borrell, que de repente en Europa nos dimos cuenta de que no producíamos un gramo de paracetamol y las aspirinas o el paracetamol o las mascarillas pasan a ser cuestiones estratégicas, o no tiene sentido que, pues eso, que se traiga de miles de kilómetros algo que se está produciendo al lado, a lo mejor con un coste un poco más elevado, ¿no? Pero en fin, hay otros valores añadidos. Os voy a plantear las dos últimas preguntas que tenemos, lo mismo para que las contestéis cualquiera de los dos o los dos. Una tiene que ver con las sanciones a Venezuela, si creéis que es hora ya de flexibilizar dichas sanciones, volviendo al tema de América Latina, y la otra tiene que ver, ya lo habéis tratado en algún momento de la conversación, con que estas reformas que necesita el país, que se están poniendo en marcha, por una parte, esa necesidad de sanar al país y de volver a unir una sociedad sumamente polarizada, etcétera, necesita a su vez que esto sea un trabajo bipartidista, que haya una unidad, porque si no, no va a ser sostenible en el futuro. ¿Hasta qué punto veis viable, posible esa reunificación? Acabáis de contar hace un momento pues, cómo está el Partido Republicano, ¿no? Que sigue aferrado, por lo menos en su representación actual política en el Congreso, del lado de Trump. Ahí lo dejo. Venezuela, polarización / bipartidismo. Pues Por favor. Ataco lo de la polarización porque como soy estadounidense, yo creo que es importante darse cuenta de que el bipartidismo no necesariamente traslade a unidad del país. Es que somos polarizados, pero también no es un estado nuevo como he dicho, en los últimos 50 años o desde la Guerra Mundial II, pero antes también es que hay sociedades polarizadas. Aunque yo he hecho un poco de la culpa y como yo vengo también del mundo de asesoramiento de comunicación y campañas, es que, claro, esta polarización funciona muy bien para las campañas, porque cuando la gente está de un extremo o el otro, es que salimos en las campañas, hacemos cosas, votamos, somos más activos políticamente, lo sabemos, tenemos muchos estudios, pero por otro lado es más difícil. Tenemos un momento que la gente piensa, demócratas piensan los republicanos son mala gente, los republicanos piensan que los demócratas son mala gente y eso es muy triste y muy mal para la democracia, pero que hay ideas muy distintas está bien porque el trabajo del gobierno es llegar ahí, discutir y buscar soluciones, eso es su trabajo y lo normal es que sea difícil, pero yo no creo que podemos pedir que Biden unifique el país y que no lo hemos pedido de los republicanos y es algo muy, muy duro. Pero yo creo que simplemente en bajar el tono, eso sí ayuda y eso sin duda, es que desde el primer día no despertar por la mañana y ver el último cosa horrible que ha dicho Trump, la verdad es que es una calma total, es que Biden en sus primeros 100 días ha mandado nada más que
que 589 tweets, mientras Trump estaba mandando unos 18 por día, 26,000 durante su presidencia. Era, bueno, es que cansa mucho. Entonces, eso sí lo puede hacer Biden, pero unificar el país, yo creo que un país nunca está tan unificado, porque sobre todo sobre la política, porque eso es como funciona. Cuando hay amenazas de fuera, eso es cuando unificamos más, porque los humanos somos muy de nuestros grupos, pero es complicado. Yo totalmente suscribo totalmente lo dice Rana, pero sí que es un poco llamativo desde este lado del Atlántico, supongo que desde el otro también, cuando un hecho como lo del 6 de enero, con la invasión del Capitolio, que no tenga más consecuencias, más una reacción popular, más decir, oye, esto no puede ser, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, estoy totalmente de acuerdo que están, que cada uno defiende sus posiciones, pero que, como comentabas, que no el otro es una mala persona, ni el otro es un sectario o es un pedófilo. Claro, es que es una locura, ¿no? Y en el tema de Venezuela, hombre, quiero aferrarme a la ultimísima impresión de que Guaidó ha pedido negociaciones directas con Maduro y que Maduro no se ha negado. Realmente volvemos a lo del mundo polar, lo de Venezuela es prácticamente un estado fallido desde el punto de vista económico, pero tiene que China, Rusia, Irán le siguen apoyando. Cuando realmente, pues si ves que Estados Unidos ha puesto sanciones, etcétera, y no hay otra vía que la negociación, pero realmente está el país muy, bueno, y la inmigración que ha habido, es un país que ha votado con los pies realmente. Ojalá empecemos a ver la luz al final del túnel. Ha llegado una última pregunta que os quiero compartir, aunque estamos ya muy fuera de hora, que tiene que ver con el papel de la religión. La persona que pregunta hace referencia al papel de la autoridad moral de la religión y recuerda pues cómo Trump muchas veces tenía la Biblia como referencia, aunque en el fondo él no era una persona nada religiosa, pero de repente se convirtió en religioso, ¿no? No sé si queréis hacer un brevísimo apunte sobre la cuestión religiosa en Estados Unidos. Somos un país bastante religioso, pero es complicado, ¿no? Porque yo también conozco mucha gente muy religiosos. El pastor de mi propia iglesia de pequeña, que es de la izquierda, de la izquierda, muy izquierda. Y entonces hay varias tradiciones. Trump ha utilizado la religión y para mí es muy triste. No soy una persona religiosa, pero me resulta muy triste que ha utilizado la religión, mientras Biden es un hombre que realmente es un creyente, es un católico. Ya tenemos otro presidente católico que no ha tenido, bueno, habla de eso, pero tampoco no habla mucho y no lo utiliza, pero entonces, si es que hay muchos estereotipos sobre la gente muy religiosa en los Estados Unidos y es también complica este tema de la polarización y la gente que no confía en unos a los otros y es importante darse cuenta que también es muy difícil. Hablamos de esta gente que son de Trump, que no quieren vacunarse y imaginamos que también viven en el centro de son de la América profunda, como decimos en España, faltan dientes y van a la iglesia como fanáticos, pero no es exactamente así y entonces hay que reconocer eso y saber que hay un poco de todo. Es un país grandísimo y también dentro de eso hay muchas religiones que están practicando la gente y eso es lo que, si no vas dividiendo todo y hablando de cada uno, es muy difícil de comentarlo. Y decía hace poco en el Financial Times, su reportaje, decía que había bajado un poco en la religión por precisamente lo que comentaba Elena, de que había justa o injustamente una adscripción de la gente muy religiosa a la extrema derecha y que eso había hecho pues a otra serie y hacía como una pequeña broma, dice, hace unos años si eras un ateo en Alabama probablemente no te encontrarías a ningún ateo más en Alabama en toda tu vida. O sea que venía a decir que era realmente
pues eso, que era vivir la religión muy on the sleeve, que dicen, en la manga, ¿no? Es una característica, es verdad que en Europa no hay tradición de exhibir tanto los sentimientos religiosos. Fantástico, pues muchísimas gracias a los dos. Yo me lo he pasado fenomenal. He aprendido también muchísimo, que es siempre la idea detrás de todo esto, y creo que nuestra audiencia también por la interacción que ha habido y la cantidad de preguntas que ha habido. Le voy a pasar la palabra a José Manuel para que cierre y nos cuente los próximos planes, pero de verdad muchísimas gracias a los dos y a todos y todas que han estado al otro lado siguiéndonos. Muchísimas gracias, Cristina. Muchísimas gracias, Alana y Juan Mari. Yo deciros simplemente que para mí es un problema. Yo voy a dejar de asistir a estas sesiones porque según vais hablando me van apareciendo más temas y entonces ya no tengo fechas, pero ciertamente habéis hablado de diplomacia vacunal y me he dado cuenta que tenemos pendiente hacer una sesión con el CIDOB sobre este tema, que lo pactamos. Yo se lo comenté a Cristina por una portada de La Vanguardia hace unos meses y ahora tenemos que encajarla ya porque está ahí. El propio tema de China, Cristina y yo lo teníamos programado para octubre. O sea, creo que tendremos que volver a hablar de China. El propio tema de la religión, yo les invitaría a los que no hayan podido asistir antes de ayer a una sesión que hicimos sobre religión y ecología, que la organizó el Grupo Aragonés, que si tienen ocasión intenten verla, porque vemos hasta qué punto la complejidad del tema religioso y cómo esto se está viendo ahora en colisión con algunos temas medioambientales o con el tema de la defensa de la biodiversidad, de la defensa de los animales. O sea, todo es de una complejidad tremenda, pero que no es una complejidad nueva, no es una cosa de las sociedades avanzadas, es una cosa que viene de hace 6.000 años antes de Cristo. Y yo les invitaría a que vean esa sesión porque es realmente interesantísima y de hecho nosotros junto con otra serie que estamos iniciando que es hacia una nueva ilustración, pensamos que todas estas ponencias las vamos a acabar mandando al Club de Roma porque en el informe Coman hicieron una serie de consideraciones que lo despacharon todo en 10 o 12 páginas y yo creo que esto es mucho más profundo y daría para un libro en particular. Deciros, por tanto, que bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir en esta línea de abrir debates, pero sin ánimo de cerrarlos. O sea, seguramente sobre el tema de la administración Biden tengamos que volver dentro de 4 o 6 meses. Seguramente el tema de Israel nos obligue a hacer un replanteamiento de los temas. Tendremos que hacer un replanteamiento de la relación transatlántica y de qué papel juega Europa en este juego de nuevo liderazgo que parece apuntar a Estados Unidos y que es muy importante porque de alguna manera Estados Unidos ha tenido una preeminencia en las relaciones internacionales desde hace 150 años importantísima y al cual le debemos pues que a lo mejor las situaciones que se produjeron en Europa con las 2 guerras mundiales pues hubiera un ayudante que nos salvó en algunos momentos y que sin ellos hubiera sido muy complicado derrotar las obras que estaba planeando Hitler o antes el propio Imperio Alemán. En este sentido, invitarles a que sigan, a que nos sigan, que nos hagan sugerencias, que nos hagan preguntas como estas tan interesantes, algunas de ellas que han hecho ustedes, porque eso nos va a obligar a encontrar fechas y a encontrar otros ponentes o a volver a invitar a estos magníficos ponentes que hemos tenido hoy. Y tú, Cristina, no cuentes mucho de esto en la Junta Directiva, porque seguramente la Junta Directiva a ti y a mí nos pondrá más deberes y tendremos que hacer más sesiones. Y Juan María, que no se ría, que él conoce por qué lo digo. Conoce por qué lo digo, porque estamos fuera estamos sumamente revolucionados y esto quema los motores y molesta mucho a los señores que van dentro de los coches. Muchísimas gracias y nos vemos en unos días. Tenemos la semana que viene 2 sesiones, una sobre el Mediterráneo y nuevos proyectos para combatir el cambio climático, el día 18, y el día 20 tenemos una sesión sobre nueva ilustración, sobre el tema de la posverdad. Hemos invitado a otro colega de Juan María y de Alana, que es Pedro Rodríguez, a que hable de la comunicación política y la posverdad en la época de Trump. Hemos invitado a Darío Villanueva, que acaba de sacar un libro que se llama Morderse la lengua, y contamos también con otra persona para, de alguna manera, intentar embridar una profesora que empieza a hablar de la verdad científica, pero acaba diciendo que lo hace desde una perspectiva de que eso no puede ser totalmente infalible. Y esto a mí me da mucho miedo, porque esto es un desliz que te acabas yendo a la posverdad.
Entre medias vamos a hacer una sesión nueva sobre la transición alimentaria. No vamos a hablar solo de la carne artificial, pero sí de muchas más cosas, porque es necesario hacer no solo la transición ecológica y digital, sino la transición alimentaria. Y también tenemos una sesión que vamos a hacer con el IEMED sobre nuevas perspectivas del cambio climático en el Mediterráneo, componentes de la otra orilla, de la orilla sur, y que en este caso va a ser inaugurada por la presidenta del Club de Roma, por Sandrine Disso, lo cual nos hace mucha ilusión de que el Club de Roma esté dispuesto a participar como ponentes en el capítulo. Pero esto es, volvemos a lo de siempre, tremendamente peligroso. Acabaremos invitando al Papa Francisco si seguimos por esta vía. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.